quedan 2 minutos. ¿Podemos hacer un análisis a partir de todo esto que vos contaste sobre algo lamentablemente muy nuestro, obviamente no solamente de la Argentina, pero el tema del narcotráfico, digamos, o el narcoterrorismo, unido al narcoterrorismo? Sí, podemos hablar de Rosario, pero podemos hablar de Gran Buenos Aires, y no sé si quedará algún pueblito de la Argentina donde no esté presente de alguna manera. Está presente en todos lados, lo que pasa es que el foco de atención hoy en día es Rosario, que ya es algo muy difícil de combatir, porque todos estos grupos que antes eran políticos, como FARC, Sendero Luminoso, digamos, ideologías comunistas, ahora se pasaron a un interés económico. Hay una hibridación. También muchas facciones se desprendieron de estos grupos. Entonces, ¿qué predominan hoy en día? Por ejemplo, como en Rosario, los clanes familiares, clanes de sangre. Y después tenés, que ahora era la deuda que me había quedado, que vos me habías planteado la pregunta sobre la hidrovía. Recordemos que la hidrovía Paraná-Paraguay hoy en día es la tercera salida de la droga, de la cocaína hacia Europa, más importante, luego porque se desplaza digamos, esa salida de lo que era Colombia, digamos, pasa a Ecuador, pasa a la hidrovía y está muy manejado por otros grupos como el PCC, el Comando Bermelo, el Tren de Aragua, de origen venezolano, todos grandes grupos paramilitares que practican el narcoterrorismo, asesinatos, crímenes, masacres, etcétera, y grandes contrabandos de grandes tonelajes de droga. Y se usa mucho la hidrovía por el tema que hablábamos hoy fuera de micrófono, que es el tema del rip-off, el gancho ciego. Trafican mucho en contenedores. Todo el tráfico de la hidrovía, con miles y miles de barcazas arrastradas por los barcos mercantes, sacan, por ejemplo, del comercio argentino, el 75-80% del comercio argentino sale por la hidrovía. ¿Sí? Adulteran las cargas de los contenedores introduciendo la droga en forma clandestina. A veces lo hacen en los puertos de salida, a veces lo hacen transbordándolos en mar abierto. Muchas veces hay complicidad de la tripulación, o muchas veces hay ahora por ejemplo en Ecuador, con el crecimiento de la violencia, el ingreso de nuevas megabandas como el Tren de Aragua, se están denunciando casos de que los barcos mercantes son atacados en alta mar, obligados a la fuerza a introducir la droga. Pero también hay complicidad de la tripulación en otros casos. Mirá, para darte una idea de lo que es el tráfico hoy en día, en el año 2022 Europa, los principales puertos europeos, Amberes, Rotterdam, Hamburgo, que son los principales destinos de la droga que sale de acá de Latinoamérica, incautaron más de 320 toneladas de droga. Muy cortito, vos, palabras más, palabras menos, dijiste que ya era imparable, ¿no?, el tema del narcotráfico en la Argentina. ¿Aún con decisión política? Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde llega la decisión política. Porque, a ver, tenemos el último caso del asesinato del jefe de la Barra Brava, de uno de los grandes clubes de Rosario, y no se desató una ola de violencia. Uno no está en el gobierno ni está específicamente en ese tema, pero no se desató la ola de violencia. No nos olvidemos que hasta hace un par de años atrás los crímenes habían llegado a 288 asesinatos en Rosario, y este año han bajado mucho. A ver, hay una decisión política, hay un pacto, hay que ver cómo se manejó políticamente esta situación, tienen que ver los controles más estrictos en las cárceles también, porque en un momento dado se intentó hacer lo de Nayib Bukele en El Salvador, que a Nayib Bukele, más allá de que nos guste tanto desde los derechos humanos como no, o la violación de los derechos humanos, etcétera, le ha dado resultado en parar el tema de las maras, ¿no? Sí, gravísimo problema. Gravísimo había en problema. Ecuador. Pero bueno, es una decisión política, pero es bastante complejo el tema también, porque ahora volvió sobre el tapete la discusión que hubo durante el gobierno de Macri, es decir, desregular dos leyes claves que surgieron en los 90. Uno, la ley
que separaba la seguridad interior en cuanto a fuerzas federales y la ley de defensa nacional que ponía en su lugar a las Fuerzas Armadas. Correcto. Hoy en día se quieren derogar esas dos leyes y hacer que las Fuerzas Armadas empiecen a integrar lo que es la seguridad interior. Problema que ya tuvieron México, Colombia, con la escalada de violencia y guerras territoriales, y que el mejor ejemplo que tenemos lo tenemos en Brasil, con las guerras en las favelas. En la época de Bolsonaro, etcétera, se vio cuando se le dio el vía libre al ingreso del ejército, las tanquetas, etcétera, en las famosas guerras urbanas. O sea, hay un proceso de securitización que muchos se lo achacan a Estados Unidos y a la doctrina de la... ¿Qué es la seguritización? Securitización, bueno, esto viene a raíz de la doctrina de las nuevas amenazas que hablábamos hoy a partir de los años 90, posguerra fría. Se termina la doctrina de la seguridad nacional con respecto a las dictaduras, que estaba situada en la Escuela de las Américas. Hoy en día el Comando Sur tiene gran injerencia en este sector del continente latinoamericano, y la doctrina de las nuevas amenazas, ¿qué hace? Es el control de lo que es la narcocriminalidad y el crimen organizado. En ese aspecto, Estados Unidos, a través de agencias como la DEA, el Departamento de Justicia y sus dependencias, colaboran con muchos países latinoamericanos. Pero recordemos que siempre hay fricciones. Está bien, Venezuela es un estado autoritario del cual fue expulsada la DEA, pero bueno, la DEA tiene mucha injerencia en esta parte de Latinoamérica, y muchos de estos procesos, muchas de las fuerzas armadas y funcionarios se entrenan en Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado. Ese proceso de securitización es como que se flexibilizó la intervención de las Fuerzas Armadas en los distintos países. Vos fíjate que en Chile, Argentina, no se da ese proceso. Está separada lo que es la seguridad interior con la seguridad que prestan las Fuerzas Armadas. Correcto. Contra las amenazas externas. En la época de Patricia Bullrich y Macri se intentó eliminar esa barrera, diciendo que a partir de los atentados de Hezbollah en los años 90 hubo una injerencia de ejércitos o fuerzas terroristas en la seguridad nacional. Bueno, hoy se está hablando de nuevo de eso a partir de algunos crímenes del narcotráfico, relacionarlos con el terrorismo, ¿no? Bueno, narcoterrorismo. El narcoterrorismo, claro. Bueno. Perdón que te... No, redondeá, y te quiero preguntar cuándo va a estar el libro y detalles de ese tipo, y ya estamos cortando. No, es lo que hablábamos recién, el tema del caso de Hidrovía está relacionado íntimamente con el caso Tríplice Frontera, porque en Tríplice Frontera un caso candente como es el de Hezbollah, que es un grupo paramilitar y político creado bajo el régimen de Khomeini durante la Revolución Islámica, que tiene gran injerencia política en el Líbano, actualmente es el grupo terrorista con mayor implantación en América Latina, y colabora ampliamente con todos estos grupos narcos y terroristas como el PCC, como cárteles como Sinaloa. Es decir, se prestan ayuda logística, se entrenan entre ellos, y a su vez se prestan sicarios. Hace un par de años fue asesinado en Paraguay uno de los principales investigadores sobre crimen organizado en América Latina, ¿no? Y estaba relacionado con Marcet, aquel capo del PSU, primer comando uruguayo, que estaba relacionado con el primer comando de la capital, ¿sí? Entonces hay toda una interacción con... Sí. Crimen organizado, terrorismo y este fenómeno híbrido del narcoterrorismo que va creciendo cada vez más. Mauricio,